Hola amigos, aquí estamos de nuevo. Quiero desearles a todos un feliz 2021. Que Dios nos dé mucha salud, trabajo, prosperidad y sobre todo mucha sabiduría para tomar las decisiones correctas. Quiero agradecerles a ustedes por estar acá como a mi invitado, conmigo. Pudieron haber estado en cualquier otro lugar del mundo, pero no, están acá y verdaderamente agradezco eso. Hoy el invitado es uno de los primeros en jugar 3 mundiales. El primero en anotar en el Aztecaso, the winning goal que llaman los gringos, y otros récords más. También nos une, estuvimos de jóvenes, después jugamos en la selección, jugamos un mundial juntos y bueno, me llevó a jugar internacionalmente al Pachuca. Hernán Evaristo Medford Bryan, el pelícano. Saludos, Roy, un saludo para todos los que ven el programa. El pelícano, usted sabe. Pelícano, sí. Desde que usted llegó a Saprissa, lo bautizaron. Un año después de que yo llegué, ya estaba bautizado. Sí, ya está bautizado. Tiene que ser uno de esos ratillas. ¿Quién fue que le puso? De ahí, Evaristo. Joro, sí, Evaristo. Que todo el mundo dice que Evaristo, no. El caballero del fútbol. El caballero del fútbol poniendo apodos. Sí. Usted le dice y él dice que no fue él. Pues yo sé que fue yo. Tiene un humor muy sano. Sí, claro. Evaristo. Sí, claro, una excelente persona y obviamente que ahí se quedó desde el 87. Y lo llevó por todo lado. Hernán juega, Hernán, usted sabe, conoce la dinámica, un recuerdo maravilloso. Sé que tuvo muchos, pero nos vas a contar ahí algunos. Seguramente es el Mundial, el gol en el Mundial y el Aztecaso. Sí, Roy, los recuerdos maravillosos del Mundial del 90, ¿verdad? Que el gol que metí a Suecia, de ahí usted estaba también ahí, también celebramos juntos. Y tal vez volver un poquito más atrás, el gol que le metí a Arabia Saudita en el Mundial Infantil, el primer Mundial que fue Costa Rica, ¿verdad? Que participamos en China, que el único gol que me tocó meterlo a Arabia Saudita. Fui el segundo jugador del mundo, me ganó un colombiano, creo, por 13 segundos. Iba a ser el primer gol de un Mundial Infantil, que fue el primero que habían organizado. Por 13 segundos me ganó un colombiano, creo. Y después el Mundial 90 y obviamente aquel momento maravilloso del Aztecaso, ¿verdad? Recuerdo. Claro, que le ganamos 2-1. Por primera vez en la historia un equipo le ganaba en una eliminatoria a México en su estadio. Hernán, se considera que tiene estrella. Es un jugador, una persona que tiene estrella. Lógicamente se la cree, atrae muchas cosas, pero de ahí, esto que nos acaba de contar usted, fue el primer jugador en anotar un gol, en la participación en el Mundial. El primer jugador en jugar 3 mundiales, primero en muchas cosas. De la verdad que uno se la cree, eso es algo que dicen que uno tiene estrella, ¿verdad? Entonces parte de la estrella es esa, es creérsela y no solo las cosas tienen que llegar por milagros o suerte, porque yo no creo en la suerte. Si yo tuviera suerte, no estaría aquí, ya iba a pegar la lotería. Y estaríamos en Estados Unidos dándonos una vuelta con lo que pegué la lotería. Entonces no es suerte. Hay que provocar las cosas. Hay que provocarlas, hay que buscar, hay que trabajarlas, hay que tener la capacidad también, porque las cosas en el fútbol no se dan cosas por milagros, ¿verdad? Entonces todo ese tipo de cosas se juntan, se suman, y dicen que es estrella, que está bonito que le pongan ese... Sí, es apelativo, pero al final sí es provocado. Pero sí, no me puedo quejar en que 30 años metidos en el fútbol, tanto como jugador y como entrenador. Sí, le ha tocado ganar, le ha tocado buenas. Le ha tocado cosas buenas, ¿verdad? Y siempre he dicho que de las malas he aprendido. Sí, Hernán, yo lo conozco, Hernán, en el Municipal San José, antiguo Barrio México. Yo me voy a vivir a Tillo, yo creo que esto lo he contado como 2 años, y voy, hay un amigo mío, Hugo Brenes, me lleva, jugaba en el Municipal San José, y vamos, Hernán jugaba en el EFUDE, un equipo... Escuela de Fútbol de Desamparados. Escuela, Sí. Y Miguel Corrales, que era el entrenador del infantil en ese momento, lo lleva al Municipal San José.
Sí, en ese momento jugábamos un campeonato contra Barrio México. Bueno, Barrio México, Municipal San Sí, José, que Municipal cambió San- tanto. Y sí, después me piden ahí, De refuerzo. Municipal San José. Y ahí me quedé. Ahí jugamos. Sí, jugamos ahí en el infantil. Después yo me regreso y Hernán continúa y juega en segunda división, ¿verdad? Jugamos de juego en segunda división, casi medio campeonato. Después paso a Sagrada Familia, pero esa época de Municipal San José, bueno, en Barrio México actualmente, ¿verdad? Fue una época muy bonita, la pasada muy bonita, porque siempre llegábamos a las finales. Sí, había Siempre muy buenos llegábamos a las jugadores finales, sí. y competíamos con los equipos Claro, tradicionales sí, a nivel infantil. La gente Sí. quería jugar en el Municipal San Sí, José. claro, porque era de los equipos más tradicionales a nivel de divisiones menores. Estar en Municipal San José era como el nivel de estar en Saprissa, en Alajuela, en Heredia, en esos momentos en las divisiones menores. Y se le competía. Se le Tú a tú. competía y ganamos algunos campeonatos, ¿verdad? Y esos fueron momentos muy bonitos y recordados. Después pasa a Sagrada Familia. Después pasó ese famoso Sagrada Familia, que ya llevaba como 10 partidos y no llevaba ni un solo gol, me acuerdo. Entonces, el primer partido debuto yo en Cartago, ¿verdad? De casualidad. De ahí me hacen un penal. Íbamos perdiendo 2-0, 2-1. Después hago una jugada por afuera, se la sirve a un compañero, 2-2. De ahí era los dos primeros goles, el primer punto, después de 10 partidos que tenía Sagrada Familia. Sin anotar. Sin anotar, y imagínense, ese día debuté, para mí fue algo maravilloso haber debutado y en Cartago, ¿verdad? Que casualidad ahora uno está aquí, y haber logrado en esos momentos algo así. Imagínense que celebrados como que hubieran sido un campeonato. Campeón. Obviamente que después de que se analizan 10 partidos, no meter un gol, quiere decir que cuántos puntos tenía, el equipo se fue al descenso. Y después de ahí me tocó la gran suerte de Ir a pasar pasar a a Saprissa. Saprissa. Sí, pero por ese trabajo que hizo, Sí. ¿verdad? Le fue bien. Me acuerdo que había un brasileño del Baste Araujo Del Carvalho, Baste Araujo, sí. que también pasó al Deportivo Claro, Saprissa. Sí, del Baste Araujo, exactamente. Del Baste Araujo, y ahí jugamos juntos, ¿verdad? Y nos fue... Jugaban fue juntos, bastante eran los delanteros de Sagrada. Éramos los delanteros de Sagrada, además, si yo me acuerdo, yo no sé si usted estaba en ese partido, nosotros fuimos con Sagrada a jugar contra Limón, que perdimos 4-2, ese fue el primer gol que metí en primera división, se lo metí a Limón. A Limón, y siempre le metía goles a Limón. Sí, y la gente a veces dice que, cuando yo digo que yo era limonense, y sigo creyendo a Limón porque, mi Sí. y fue el equipo que más goles le metí. A Limón fue el equipo que Increíble. más goles le metí, pero es un equipo que siempre le va a tener cariño, Sí, porque uno siempre va con los que iba. por mi papá. supuesto. Y obviamente que ya después con los equipos que yo estuve, obviamente que se les guarda un cariño y se les quiere mucho, ¿verdad? Sí. Pero hay un sentimiento especial. A Hay mí me un tocó también. sentimiento, Después de que jugué en Limón los 4 años, voy a Peñarol, regreso, arreglo con Saprissa y el primer gol se lo hice A Limón también. Limón también. Sí, pero Limón ese es mi primer equipo. Después en Sagrada, en Saprissa ya se escribe la Es que historia. empieza uno ahí, ¿verdad? Yo creo que jugué el primer año bien, ¿verdad? Y ya después, el primer año ganamos subcampeonatos, después el segundo año, ¿verdad? Yo creo que ya usted estaba por llegar a esos rumbos, que fue una etapa muy bonita, y después pasa uno ahí a la selección. La selección y el Mundial de Italia 90. Sí. ¿Qué le permite ir? Es de los primeros jugadores también, de la época de los 90, en jugar internacionalmente, irse para Europa. Sí, pues después del Mundial del 90, ¿verdad? Que lo hicimos bien, ¿verdad? Y a usted le tocó estar ahí. Me acuerdo aquella perra que le metió a Niño era. sí, que hablo de historia La también. bicicleta, dice. Claro, entonces ahí se nos abrió las puertas a todos, Sí, ¿verdad? sí. Se nos abrió las puertas a todos porque a usted también le tocó esa oportunidad de salir. Y creo que ahí fue un inicio de un fútbol que se hizo más profesional, de jugadores de poder jugar más afuera. Esa gran oportunidad que tuvimos después del Mundial, y te tocó jugar en Europa, en México, y la verdad que gracias a ese En Mundial Europa se va para me voy para Zagreb, para el Dinamo Zagreb, ¿verdad? Dinamo Zagreb. Sí, ahí. Davor Zucker jugaba ahí. Con Davor ¿verdad? Zucker, Empezando. con Boban, jugadores que Uy, después... Boban, qué jugador. Los Jugadores dos que espectaculares, pero a mí me gustaba Boban por la Espectacular. personalidad y todo. Zucker era goleador. Sí, claro, Boban fue el 10 del Milán como por 10 años, ¿verdad? Y Zucker en el Real Madrid. Sí. Después de ahí me toca ir a Austria,
que querían que me quedara ahí, pero no pude con el frío. Mucho frío. Después me tocó ir a segunda división con Rayo Vallecano, El que Rayo, ascendimos en a España. primera división, quedamos campeón de segunda división. Ajá. Y después me toca de una época de gloria, que yo ni lo pensaba que, imagínense, nadie soñaba un tico jugando en el mejor fútbol del mundo, En ese momento. que era el italiano. Sí, sí. Mette sulla testa del costaricano Medford la palla che salva la bandiera ma non certo il risultato. Que era italiano, que me tocó ir a jugar al Folla, ¿verdad? Yo estaba ahí, todavía ni lo creía. Sí. Y haber debutado en el San Siro contra el Milán, y yo decía, pues, El Milán de los holandeses. de los holandeses, los Gullit, Van Basten, Gullit, Van Basten y Ricard, Ricard. Baresi. Baresi, Maldini. Sí. Y eso era, como dice, un tico jugando en Italia, imagínense, eso era algo que nadie se lo esperaba. Sí, sí. Hernán, y ya iba usted hiper recontragrandado, siempre fue medio agrandado. No. Porque me acuerdo cuando estábamos en la selección, estaba Hernán en el Folla y venía y había un tiro libre y decía Hernán, hagamos el tiro libre del Folla. Decía, ¿cuál? Si ustedes se quitan y yo le pego. Sí, sí. Sí, pero metí con yo, cuando yo llegué, después que llegué a esa prisa, ¿verdad? Que ese fue ese año, imagínense que ese año quedé subgoleador del campeonato. Sí, sí, yo no era goleador, yo era el que ponía. Sí. Imagínense que después más bien, que estaba Evaristo era el asistente mío y usted está ahí, de vez en cuando me ponías un gol ahí, Sí, man. sí. No, yo lo lanzaba y usted arrancaba y se la pegaba a Coro en la cabeza. Yo No, estaba pero detrás más bien ese año fue al revés. Sí. Porque cuando yo llegué, La yo mentira, hice sí. mucho. Yo estuve acá de goleador y yo quedé segundo goleador por un gol. Sí, sí. Yo le pegaba a Marco, eso que salía de todo, le pegaba a Marco y entraba. Me pegaba por el shot y entraba la bola, que llegamos a la final, ¿se acuerda? Allá en Alajuela, que hubo un sopolitazo, que usted remató. Usted remató a Marco, yo puse el pie. Y Hernán, salió el balón arriba y usted me dijo que fue un centro, ¿se acuerda? esa la vamos a buscar. Yo desbordo, le tiro un centro así, debajo del arco a Hernán, le Qué pone el pie mentiras, ¿ah? y la tira por arriba. Qué La vamos a buscar. mentiras, La qué vamos a mentiras. buscar. Esa jugada, bueno, hay que buscarlo. ¿Cómo voy a levantar desde el lado? Remata Marco, pegué. yo lo quiero salvar, meto el pie yo, en una final en Alajuela. La tira por debajo arriba. del Marco lo tira arriba. Que dicha que después usted me salvó, porque se acuerda que metió el gol y después perdimos 2-1, pero 2-1, pero ganamos el campeonato. Sí, ganamos el campeonato en Alajuela, pero sí me acuerdo de esa jugada que... Bueno, pero hay que buscarla para ir a ver quién corroborar y tiene que la la gente razón. diga a ver quién tiene la razón. Está bien. Se viene Medford, está el segundo de Costa Rica, sigue Atención, viene Fonseca, busca el disparo. Hernán, me acuerdo, ahora usted dice que sí, que era, que era un mejor pasador que goleador. En Pachuca, cuando estuvimos ahí en Pachuca, usted hizo una historia, inclusive le quitaron la camiseta número 17. 17, sí. Ya no la utiliza nadie. Y estaba Lorenzo Sáenz. Sí. Lorenzo Sáenz era goleador. Claro. Prácticamente que usted lo hizo goleador. Lo hizo goleador. Sí. Pero tenían un convenio ahí. El hombre... No era un convenio, es que es lo que le digo yo a los jugadores hoy en día. Sí. Cuando usted, dos delanteros jugás con extremos, conversen en la cancha, dígale dónde va a estar. Entonces yo sabía dónde iba a estar Lorenzo, porque en la primera jugada se la tiraba en el primer palo. El rato me decía, oye, en la otra al segundo. Entonces son cosas que yo y los delanteros no se ponen de acuerdo. En esos tiempos no poníamos de acuerdo, entonces me tocó hacerlo goleador. Y él fue muy agradecido con eso, ¿verdad? A él le dieron, antes le daban los trofeos que se llamaban Citlalis a los mejores jugadores. Y a él le tocó ser el mejor jugador de ese campeonato y el goleador le dieron. Y él llegó y me dice, tome, le voy a regalar mi trofeo de goleador a usted. Sí. Y él me lo regaló porque dice que fue gracias a los pases míos que se hizo goleador. Sí, tienen que hablarse y después ya con el tiempo ya ni se hablaban. Ya con una seña, con un guiño, ya lo hacía y se entendían. Voy al primero. Tienen que hablarse. Don Carlos Watson siempre dice, yo no entiendo cómo el 10 o el delantero están enojados. Dice, porque entonces no se la va a dar. No se tienen que hablarse, tienen que decirse y guiños y ahí van para facilitar el fútbol. Para facilitar, por supuesto, sí. Ese fue un buen paso también. El Pachuca, el León. Sí, después de Pachuca me venden a mí me venden a Monterrey. Estoy una semana en Monterrey. Monterrey de una vez hay un traspaso, otra venta a León, me voy a León, fue una época muy buena, ¿verdad? 3 años ahí, y después termino en Necaxa,
que me tocó jugar en ese equipo, que era el equipo de la década. Y después de ahí, pues la historia de volver a Costa Rica, ¿sabes? Con Saprissa para retirarme. Sí, sí, sí. Está bien. Hernán, entonces, tiene claro ese recuerdo maravilloso, los tiene claro, las jugadas, los goles. Lo tengo bien claro, esas jugadas maravillosas. Fue aquella jugada del 90, ¿verdad? Para poder superar un trance de esta naturaleza. Reiteramos, si usted le pregunta a un jugador sueco... En donde yo me acuerdo que faltaban como 3 minutos que terminara el partido. Suecia estaba desesperado. Me acuerdo que Ravelli agarra el balón y saca al equipo de ellos y saca largo. No lo entiende bien. Le cae el balón a Guima, salta a Guima y me la tira al espacio cuando yo voy solo contra el marco. Y imagínense cómo iba yo. Sí. ¿Qué pensaba? Yo iba... yo iba como decimos cuando uno va al baño, con el 2. Sabe que ni encuentra la pelota ni puede hacerlo. Se viene Medford, está el segundo de Costa Del 2. ¿Sí? Pero hay un momento, Hernán, que a veces uno le quiere decir a los jugadores. Usted tira la pelota y hace un movimiento que saca un poquito a Ravelli. Claro. O sea, usted no corre en dirección recta, directa, sino que hace un movimiento para sacar a Ravelli un poquito y pegarle al palo Bueno, pero largo. es que usted está de prueba aquí. ¿Usted se acuerda que lo entrenábamos con Bora? Con Bora lo trabajábamos. Si eso no lo hubiéramos entrenado con Bora, yo no sé qué hubiera hecho. Me hubiera anulado. Porque la verdad, esa jugada, yo no le deseo esa jugada en un primer mundial a nadie, lo que me tocó a mí. Porque yo siempre lo comparo. Yo le explico a la gente, le hago una comparación. 21 años, ¿verdad? 21 aquel gol que metió Campbell, él recibió en el área, pum, y le pegó. Un gol que metió Brian Reese, que es un centro y cabezazo. Sí, sí. Pero ¿sabes lo que tiene 21? Y arrancar de media cancha solo, es una jugada que yo no se lo deseo a nadie. Pero lo habíamos practicado, y yo hice lo que Bora nos enseñó, y por dicha, cuando va entrando el balón, también usted más o menos que usted estaba así, sí, claro. Usted estaba así, que entre. Y al final entró y el desborde. Sabe que ni encuentra la pelota ni puede hacerlo. Se viene Medford, está el segundo de Costa Rica, sigue Medford, ¡gol! No lo conocían, Hernán, porque usted entra en el juego, la tira larga, hay una jugada donde usted la tira larga, ¡pum! Y el chavalo le pone el codo. Claro, ahí era eso. Esa fue la falta que vino el gol de Roger Flores. Exactamente, que porque, le pega. obviamente, nosotros, ¿quién nos conocía? Sí, nosotros podíamos saberlo, nosotros no tanto, sino Bora tenía estudiado ese equipo, conocía, y a nosotros, ¿quién nos conocía a nosotros? Entonces nosotros entrábamos y... Claro, inclusive donde le pega a Tomás Ravelli, que habían jugado contra Tomás Ravelli, que había venido aquí con el Bromwich. Sí, creo que era un equipo sueco o de Dinamarca, porque yo creo que él estaba jugando como extranjero, ¿verdad? Pero sí, él había venido acá, sí. Donde Tomás le pega, Guima la devuelve, inclusive ellos están mal parados. Sí, están abiertos. Están abiertos. Sí, y claro. usted arranca y, claro, la velocidad, porque Hernán es uno de los jugadores más veloces que ha tenido el país. Y arranca y se van quedando todos, se van quedando rezagados. Se abre un poquito y le pega. Le pega y cuando la bola va entrando, uno mismo dice, entra y entró y después se vino la celebración que yo me acuerdo bien claro cuando terminó el partido, acá cuando estábamos en el camerino, ni la creíamos nosotros, habíamos ganado a Suecia, que era el mejor equipo de Europa en ese momento. En ese momento, exactamente. Y nosotros decíamos, esto es un sueño o es realidad, pero creo que fue uno de los mejores momentos históricos a nivel de fútbol que nos tocó vivir y que fue un regalo para todo este país, ¿verdad? Esos momentos maravillosos que vimos en el 90. Recuerdo maravilloso, Hernán, un recuerdo maravilloso. sí, fue un recuerdo maravilloso, exactamente. Eso lo dije, un recuerdo maravilloso, claro. Después también vive un momento especial en el Aztecaso. En el Aztecaso. Ese también lo tiene claro. Eso todo claro, eso fue una jugada de saque banda, que saque banda me lo dan a mí. Yo se la devuelvo a Fonseca, ¿verdad? Hay que tener esta personalidad, esta jerarquía. Atención, viene Fonseca, busca el disparo. Fonseca, sí, lo he dicho, es uno de los mejores delanteros que ha estado en este país.
él hace un centro remate. El portero Ni la esperaba, sale un poco Osvaldo esperado. Sánchez. Sí, entonces Fonseca, que tenía el marco aquí en todos lados, remató. Me dejó el balón ahí y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es el regalo? Atención, viene Fonseca, busca el disparo. Me quedaba un espacio así, era un espacio así que quedaba. Y en ese espacio entró el balón. Y como dije, yo me fijo primero en línea porque siento que estoy en offside y estaba en offside. Eso es algo que... Sí, estaba fuera de juego. Sí, sí, pero y Maradona metió un gol con la mano y valió. Atención, viene Fonseca, busca el disparo. Oiga, y en México que costaba, era el gol, era the winning goal, como dicen los gringos. Yo no entiendo. Y Sí, no- uno y no dice, levantó. sí, uno levantó, era guatemalteco. Y yo veo línea, y cuando línea corre, yo salgo corriendo para la gradería a celebrar. Imagínense, cuando nosotros íbamos a pensar que íbamos a... La selección andaba muy bien. Sí. Pero nos meten un gol como a los 15 minutos del primer tiempo. Más bien todo el mundo decía, "Ay, nos vamos goleados". Y uno todavía decía, después... Sí, un gol de un tiro de esquina. Un tiro de esquina, sí. Le De- gana. de- Sí, de salta con Abundis. el Puma, Abundis contra el Claro, Puma, pum, y y le gana. se lo mete a A Lones. a Eric Lones. Después estoy sentado yo en la banca, viene tiro libre de Fonseca, mete el gol. Ya, qué bonito. Y ya con el empate ya celebrábamos. Ya yo estaba en la banca, porque yo estaba en la banca así, con el empate, yo estaba ahí desde cuando me va a meter Guima, porque no pasa, entrar y cerrar eso. Y me dice Guima, Hernán, va para adentro. Sale ahí Pablo, medio enojadillo, Pablo, que quería seguir jugando. Sí, Después sí. Pablo mismo lo confiesa. Dice Qué que iba- excelente cambio hiciste". Sí, en el principio decía, no, ¿qué está haciendo? O sea, Déjame, ¿cómo me vas a...? Y ¿Qué después está dice, haciendo Guimaraes? qué cambiazo, qué cambiazo. Después dice, "Mae, qué cambio más maravilloso hizo Guima". Y entonces, claro, yo entré como faltando 15 minutos. Sí. Casi lo mismo que pasó con Suecia. Y era casi el mismo mes, pero casi 20 y algo años después. Y de ahí me quedó la gran oportunidad de meter el gol del triunfo. Y era importante para mí porque había habido una polémica grande con los mexicanos. Sí, que sí. ellos hicieron un revoltijo por algo que yo dije que no era para tanto. Donde Y usted ahí- decía que México no era el número uno del No área. era el último, y yo se los dije, no era el último, no era el número uno en estos momentos. Y si estaban de tercero, ¿cómo van a ser los En la números uno? eliminatoria. Sí, porque me acuerdo que estaba Estados Unidos primero y nosotros de segundos. ¿Cómo van a ser los número uno? Y se enojaron y todo. Eso antes del juego. Antes del juego. Y ya después me dieron la razón. Después dijeron, "No, la verdad que tenemos que darle la razón". Sí, sí. En estos momentos no andábamos, México no anda bien. Nos quitan el invicto de toda la vida a nivel de eliminatoria y lo aceptaron. Ujú, Ojitos Mesa era el técnico. Ojitos Mesa, Y usted sí. le llega a esa pelota también por la velocidad. Porque Así cuando es que Rolo saca el pie, Claro. ¡pum! Y le pega. Desde ahí uno no se imaginaría que le va a pegar. Pero como dice No. usted, Rolando tenía el, Sí, yo me quedé parado. el arco ahí. Sí. Yo me quedé parado porque pegó y después arranco, porque si no hubiera sido rápido, No llega. me achica bien Osvaldo. Sí. Entonces yo arranqué y dije, ¿qué es este regalito? Sí, y llegó a tiempo y le pegó porque cualquiera diría que tenía que pegarle para allá. Sí, pero si no, hubiera le pegado, pegó en para, el- le pegó si en hubiera el palo pegado del- para el palo largo, Se no. la pega a él. Se la pegó a él. Entonces, como le dije, fue un espacio así, que se lo metí por debajo, que el único espacio que quedaba, Sí, sí. ahí entró ese balón, sí. Sí, yo creo que bueno, ha marcado una época, ¿verdad? Es uno de los jugadores que en los 90s a la historia tiene mejores récords o tiene la venia de tener buenos números a nivel del fútbol nacional, ¿no? Sí, sí, esa es una de las cosas bonitas que me tocó, ¿verdad? Romper ciertos mitos, ¿verdad? Como Exactamente. jugadores. Paradigmas. Y entonces eso, por lo menos, ahí queda en el recuerdo, ¿verdad? Bonito para sentarse, hablar con los ex con los jugadores que uno maneja ahorita, ¿verdad? Y hacerles entender que es cuando uno quiere, es creérsele cuando uno quiere y uno tiene la capacidad Eso le sirve porque es hacerlo. un tema de credibilidad también, ¿verdad? Claro. Sí, porque uno les dice, yo las cosas que les digo, les hablo de las cosas que yo hice y hasta también les doy ejemplo de cosas malas que uno dice que les Sí, dice, sí, no sí. las hagan esas, ¿verdad? Porque yo siempre, una cosa que yo me he criticado y les dije, yo pude haber jugado Sí. en el Barcelona, Real Madrid, vea, yo le digo así, pero yo por ser tan vagabundo, porque era un vagabundo en los entrenamientos, usted lo sabe, Sí. de ahí no llegué más lejos. Sí, eso le pasa factura porque le alcanzaba. Era tan bueno
que le alcanzaba con eso. Pero uno hubiera podido ser mejor. Exactamente. ¿Hay algo en lo que se arrepienta eso? Puede ser el hecho de... Sí, yo 10 días, que tenía que haber entrenado más. Sí. Usted lo sabe, fuimos compañeros. Usted sabe que cuando era entrenamiento, porque uno creía con lo que uno tenía en ese momento le alcanzaba. Pero si uno quería haber llegado más lejos, tenía que haber entrenado más. Es un poco la formación. Claro, ¿no? y esos son los consejos que yo le doy a los jugadores, por eso les exijo mucho en los entrenamientos, para que ellos no se queden con ese... Claro, aunque uno haya hecho cosas buenas, pero cree que puede haber hecho más, para que ellos no se queden con esa espinita. Es un buen consejo para todos aquellos que tienen condiciones. No les va a alcanzar con el talento. Siempre dar la milla extra para romper paradigmas y poder perderse de vista. Sí, ser diferente y trabajar. Es que en el fútbol es trabajar, trabajo, y eso es lo que te va a hacer ser diferente. Ahora como un Keylor Navas, ¿verdad? O mismo hoy en día Ryan Reed, el mismo Campbell, jugadores de la actualidad que han hecho diferencia, y algunos ahí Pablo que se César, quedar, que Pablo siempre César rompió en su época, era el mismo Tuma Martínez, que tanto. Entonces, y esos son los consejos que uno le da a los jugadores actualmente. Está bien. Gracias, Hernán. Como siempre digo, pudo haber estado en cualquier otro lugar del mundo, pero no, está acá conmigo y verdaderamente... Como el maravilloso. A ustedes también, gracias en el primer programa del 2021. Les deseamos muchos éxitos para este año en el que estamos cruzando. Chau, chau. De Costa Rica, sigue Medford, ¡gol! De Costa Rica, Hernán Medford. Hablemos de ese recuerdo maravilloso. Y es lindísimo, o sea, esa sensación es sabrosísima, usted lo sabe, ¿no? Y esas son las cosas que uno se lleva. Esos Recuerdos recuerdos maravillosos.